Bueno, buenos días compañeros profesores. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy, la cual lleva por título Hipersensibilidad a medicamentos utilizados durante la anestesia. Soy la doctora Grecia Jacqueline Hernández Salcido, soy residente de segundo año de Alergia y Inmunología Clínica y agradezco la asesoría del doctor José Ignacio Canseco Villarreal para la preparación de esta sesión. Primero vamos a hablar un poquito, unos datos interesantes de la historia. La palabra anestesia se deriva de la etimología griega que significa, bueno, el prefijo an, que significa sin, y de la palabra aestesis, que significa sensación. Por lo tanto, vamos a definir esta palabra como pérdida de la sensibilidad. Los primeros datos que se tienen de la práctica de la anestesia datan de hace más de 4000 años en Mesopotamia, donde los sumerios que sabían utilizar el cultivo de la amapola utilizaban el opio para calmar el dolor de los pacientes. Otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta es la anafilaxia perioperatoria, que en sí no vamos a abordar este tema en la sesión de hoy, pero la sensibilidad a los anestésicos pertenece a este espectro de enfermedades. Por lo tanto, lo vamos a definir como una reacción de hipersensibilidad sistémica de aparición rápida, generalmente impredecible, que ocurre posterior al uso de diferentes fármacos, sustancias o estímulos que se utilizan durante algún procedimiento, ya sea quirúrgico o anestésico. Y va a comprender algo que he llamado como periodo perioperatorio, que es el periodo total donde el paciente se encuentra bajo el cuidado del anestesiólogo, es decir, desde la primera premedicación hasta que el paciente es pasado después del procedimiento quirúrgico a una sala de recuperación o a una unidad de cuidados intensivos. La epidemiología va a variar muchísimo de acuerdo al país o la literatura que estemos estudiando. De acuerdo a la Academia Europea, esta es una slide que sacamos de un estudio que se llama NAP6. Es un estudio inglés que habla mucho sobre la hipersensibilidad perioperatoria. La incidencia va a variar muchísimo de acuerdo a la ASI, nos dice que va a ser de 1 por cada 10,000 procedimientos anestésicos y existen diferentes causas que pueden llegar a desencadenar estas reacciones de hipersensibilidad. Como les comento, va a variar mucho de acuerdo al país. En Europa y en Estados Unidos, la principal razón o el principal desencadenante de anafilaxia perioperatoria son los antibióticos, seguido por los relajantes musculares, posteriormente antisépticos como la clorhexidina y por último, algunos colorantes, especialmente el azul patente que se utiliza para el rastreo de ganglios centinelas en los pacientes con cáncer de mama. La verdad es que nosotros como alergólogos no nos va a tocar estar muy en contacto cuando los pacientes presentan alguna de estas reacciones, ya que el 96% de todas las acciones que se van a tomar van a ser dadas por el anestesiólogo. Se dice que el principal o el síntoma que se presenta de forma más común en una anafilaxia perioperatoria va a ser la caída de la presión arterial y que algunos pacientes pueden llegar a avanzar a algunos otros síntomas más graves, por ejemplo, como un arresto cardíaco. Sin embargo, pues estos pacientes por lo general tienen otro tipo de comorbilidades, como que son ancianos o tienen alguna alteración o comorbilidad cardíaca. Alrededor de 3/4 de todos los pacientes que presentan una anafilaxia perioperatoria van a requerir una estancia en una unidad de cuidados intensivos. Y se habla que hay aproximadamente un promedio de 100 días entre que el paciente presentó la reacción a que se logra hacer un estudio o una investigación alergológica. En México pues va a ser un poquito diferente la epidemiología a otros países, sobre todo por el tipo de medicamentos que utilizamos. Este fue un estudio del Hospital General de México sobre alergia perioperatoria en 3 años que ellos refirieron de experiencia sobre cuáles eran los principales medicamentos que iban a ocasionar algún tipo de reacción de hipersensibilidad perioperatoria. En México la principal razón son los bloqueadores neuromusculares, sobre todo el rocuronio y el becuronio, seguido por medicamentos anestésicos generales que son los hipnóticos como el propofol, y también tenemos otro como los anestésicos locales que ocupan el 10%. Aquí les subrayé algunos de los medicamentos que vamos a estar hablando durante la sesión, que también incluyen benzodiazepinas, opiáceos y pues nada más. Aquí en el CRAIC la verdad es que esta alergia resulta un poco, pues no es tan común, vaya. Entonces son poquitas. Aquí les muestro las estadísticas del 2022 de las pruebas cutáneas que se han realizado a este tipo de medicamentos. El principal medicamento que se ha probado es la lidocaína, sobre todo porque se utiliza como una opción alternativa para poder ofrecerle al paciente que ya presentó alguna reacción de hipersensibilidad.
seguido por la articaína y la mepivacaína. De los bloqueadores neuromusculares, el único que se ha probado durante el año ha sido rocuronio. Dentro de los hipnóticos, el propofol y la ketamina, y de los opiáceos únicamente el fentanilo. Lo importante de la anafilaxia preoperatoria, a diferencia de anafilaxia en otro tipo de contexto, es que esta tiene una mortalidad más alta. ¿Por qué? Porque nos va a generar un reto diagnóstico, no solamente para el alergólogo, sino también para los médicos que están en contacto con estos pacientes, que son los cirujanos y los anestesiólogos. El primero es que hay un deterioro en cuanto al reconocimiento temprano de los factores que están ocasionando la anafilaxia. ¿Por qué? Por lo general estos pacientes se encuentran completamente cubiertos y muchas veces no se pueden dar cuenta de forma inmediata que el paciente ya empieza a presentar sintomatología, sino hasta que el paciente llega a presentar a lo mejor alguna caída de la presión arterial, presenta alguna arritmia o presenta alguna alteración, sobre todo cardiovascular. Y la segunda es que la etiología es difícil de reconocer, ya que el paciente está recibiendo una gran cantidad de medicamentos de forma simultánea. Por lo tanto, va a ser difícil que si le aplicaron 10 medicamentos en un lapso de 1 hora, saber exactamente cuál fue el que le ocasionó la reacción y poder hacer alguna medida en ese momento, como retirar el agente que es el ofensor y está ocasionando el problema. Aquí nos habla de otra incidencia. ¿Por qué? Porque hay algunos países que la reportan tan frecuente como 1 por cada 353 procedimientos y otros de 1 por cada 18.600. Por eso nos quedamos con esta prevalencia de 1 por cada 10.000 procedimientos anestésicos. La tasa de mortalidad también va a variar de acuerdo a los países que estemos estudiando y varía del 1.4 al 4.8%, y hay un factor de riesgo identificado, es que es más frecuente en las mujeres. Las causas más comunes, vaya, tenemos una gran cantidad de medicamentos que pueden estar involucrados en estas reacciones de hipersensibilidad perioperatoria. En este caso vamos a hablar de los bloqueadores neuromusculares, de los opioides, de los anestésicos generales y locales, que son en los que nos vamos a enfocar el día de hoy. Sin embargo, también hay otros medicamentos o antisépticos como la clorexidina, los colorantes, los AINES, el látex, la oxitocina, algunos excipientes, reversores de los relajantes musculares y expansores del plasma. Ahora, es muy importante que nosotros sospechemos cuáles podrían ser los principales desencadenantes una vez que nos solicitan la valoración del paciente. Para esto tenemos que dividir el procedimiento anestésico en 3 fases, que es la fase de inducción, la intraoperatoria y la recuperación, porque de esta manera vamos a sospechar de tal o cual medicamento. El 90% de todas las reacciones de hipersensibilidad perioperatoria se van a dar durante la fase de inducción. ¿Y cuáles son los medicamentos que se aplican durante esta fase? Principalmente los bloqueadores neuromusculares, algunos anestésicos intravenosos, antibióticos intravenosos, desinfectantes y opioides o opiáceos intravenosos. También aquí es importante que reconozcamos que puede haber incluso problemas en la técnica de la anestesia que pudieran ocasionar alguna alteración a mi paciente y que se pudiera confundir con una reacción alérgica. Durante el periodo intraoperatorio, aquí por lo general vamos a utilizar analgésicos, paracetamol, AINES, anestésicos locales, sobre todo para los bloqueos, colorantes o medios de contraste, coloides, látex, y aquí se incluye nuevamente, si por ejemplo administran alguna otra dosis extra de bloqueador neuromuscular, continúan aplicando desinfectantes o continúan aplicando los opiáceos como medio de analgesia para los pacientes. Y aquí otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que también puede haber problemas inherentes al procedimiento quirúrgico, que el paciente esté sangrando y que por eso tenga algún dato de choque y que pudieran confundirlo con que a lo mejor fue una anafilaxia. Y por último, en la recuperación se utilizan nuevamente los analgésicos como los AINES, los agentes de reversión de los bloqueadores neuromusculares, y aquí nuevamente entran los agentes de coloide, látex y los opiáceos, que también se utilizan ya como analgesia para dejar ir al paciente. En cuanto al tipo de reacciones, como vimos, la imagen clínica de una reacción de hipersensibilidad perioperatoria pues va a ser muy complicada, porque no únicamente va a ser la alergia la que me va a causar el problema. También puedo tener síntomas relacionados, 1, a los efectos de la medicación y 2, inherentes al procedimiento anestésico o quirúrgico, que ahorita más adelante vamos a ver cuáles serían algunos de estos diagnósticos diferenciales. Como en todas las patologías alérgicas, podemos tener diferentes mecanismos, ya sea inmunológicos o no inmunológicos, que nos pueden desencadenar estas reacciones.
Uno de ellos pues son las reacciones alérgicas o las que tienen una activación específica del sistema inmune mediado por anticuerpos de tipo IgE o IgG, que en la anafilaxia perioperatoria va a representar hasta el 60% de los casos. Y pues son las que nos van a dar los síntomas más graves, por lo tanto es en las que tenemos que tener un poquito más de cuidado y pensar y reconocer este tipo de reacciones. Pero también tenemos algunos otros tipos que no son, que son mecanismos inmunológicos, pero no alérgicos. Esto va a ser por una inactivación inespecífica de las células que son pues las protagonistas de la alergia, como los mastocitos. ¿Qué puede ser? Puede ser secundario a la activación de ciertos receptores, como el receptor X2 acoplado a proteína G asociado a más. Puede ser por activación inespecífica del complemento. Puede ser, por ejemplo, por medio de la inhibición de la COX-1 o por la inactivación del sistema cinina-calicreína que nos va a provocar un angioedema secundario a la producción de bradicinina. Vamos a iniciar con los anestésicos locales. La anestesia local, pues la verdad es que va a ser casi inevitable que todas las personas a lo largo de su vida estén expuestos por lo menos alguna vez a algún tipo de anestésico local. Algún procedimiento dental, alguna herida o algún motivo por el que hayamos tenido que ir a urgencias y que nos hayan tenido que aplicar este tipo de medicamento. En cuanto a las generalidades, se administran alrededor de 6 millones de dosis de anestésicos locales al año en el mundo. Y la epidemiología, algo muy interesante es que esta alergia va a ser muy poco frecuente. Se reconoce incluso como casi excepcional. Y la incidencia varía desde un 0% hasta un 1.12%. ¿Por qué es tan común? Porque la utilizamos para la analgesia, ya sea de superficie mediante cremas, por infiltración, analgesia espinal o epidural en procedimientos quirúrgicos, ya sean mayores o menores, y se puede utilizar sola o en conjunto con anestesia general. El problema, bueno, aquí el problema y lo importante de que nosotros hagamos una investigación específica para los anestésicos locales es que si tenemos la sospecha y no hacemos la investigación correcta o hacemos una investigación insuficiente, vamos a tener como complicación o como consecuencia, uno, que el paciente se someta a procedimientos dolorosos porque tiene miedo de utilizar el anestésico local. Dos, que lleguemos a retrasar una cirugía o algún procedimiento quirúrgico por el temor del paciente a presentar alguna reacción. Y por último, que utilicemos de forma innecesaria la anestesia general para no llegar a ocasionar una reacción. Vamos a hablar un poquito ya de la estructura química y de la fisiopatología de por qué se da esta hipersensibilidad a los anestésicos locales. Las reacciones adversas a los anestésicos se van a informar de forma muy frecuente y vamos a ver que son una gran cantidad o un espectro de sintomatología. Sin embargo, como vimos, las reacciones alérgicas se consideran muy raras. El problema es que se van a confundir porque se van a sobreponer este tipo de síntomas. Los anestésicos los podemos dividir en dos grupos de acuerdo a su estructura química, porque van a tener una cadena intermedia que va a diferir y nos la va a dividir en estos dos grupos. Uno es el grupo de los ésteres y dos es el grupo de las amidas. Esto es importante porque uno causó más reacciones alérgicas que el otro. En el grupo de los ésteres, las más comunes que conocemos, por ejemplo, la benzocaína y la tetracaína. Y en el grupo de las amidas, la lidocaína, la mepivacaína, la bupivacaína, la ropivacaína, que van a ser de los anestésicos que con más frecuencia se van a utilizar. Ahora, es más frecuente que las reacciones de hipersensibilidad ocurran con los anestésicos del grupo de los ésteres, que sería este. ¿Por qué? Esto se va a dar de acuerdo o por la hidrólisis de estos anestésicos locales por medio de la colinesterasa, que va a dar como resultado la producción de un metabolito conocido como ácido para-aminobenzoico, que tiene epítopos antigénicos que van a ocasionar las reacciones de hipersensibilidad. Por otro lado, el grupo de las amidas se reporta todavía menos frecuentemente. Es raro, aquí hay dos alérgenos que son conocidos. Uno es el metilparabeno, que es un agente bacteriostático que en años anteriores se utilizaba porque se agregaba en todos los frascos multidosis que se utilizaban de los anestésicos. Sin embargo, en los últimos años pues ha caído en desuso y eso ha disminuido la tasa de incidencia de alergia a este tipo de anestésicos locales. Y el segundo es el metabisulfito, que es un antioxidante que se utiliza o se agrega en todas las presentaciones de anestésicos que contienen epinefrina. Por lo tanto, este sí va a ser un poquito más común. Sin embargo, para fines prácticos, es más frecuente que se vayan a presentar en el grupo de los ésteres
Y otra cosa importante es que se ha reportado reactividad cruzada entre este mismo grupo, pero no con el grupo de las amidas. Por lo tanto, si mi paciente es alérgico a algún anestésico de los ésteres, va a ser seguro que yo le ofrezca un anestésico alternativo del grupo de las amidas. Hablando específicamente de las reacciones alérgicas de los anestésicos locales, vamos a tener dos mecanismos. El primero van a ser mediadas por IgE tipo 1, que estas son extremadamente raras, sí se pueden presentar y cuando lo llegan a hacer pueden ocasionar anafilaxia mortal, pero afortunadamente pues son poco comunes. Y en segundo lugar tenemos a las no inmediatas o mediadas por células T, que es un mecanismo de tipo 4. Estas son más comunes y lo vamos a ver manifestado como dermatitis por contacto alérgica, sobre todo en anestésicos que se van a untar de manera tópica. ¿Cuál es el mecanismo de estas reacciones tipo 4 y de tipo 1? Bueno, algo característico de los anestésicos locales es que tienen un peso molecular muy bajito, por lo tanto no son capaces de desencadenar la reacción y utilizan este mecanismo que habíamos visto en clases anteriores, que es por medio de los aptenos, ya que estos se consideran alérgenos incompletos. Sin embargo, no se han identificado exactamente cuáles son los determinantes alergénicos o cómo se forma este complejo aptenoportador que va a ser responsable de las reacciones mediadas por IgE. Y esta baja tendencia a formar estos complejos probablemente nos podrían explicar el por qué existe una tasa muy baja de reacciones de los anestésicos locales que sean mediadas por IgE. En cuanto a las manifestaciones clínicas, si tenemos una reacción de tipo 1, son los síntomas que ya conocemos: urticaria, angioedema, broncoespasmos, síntomas gastrointestinales, síntomas circulatorios, en donde se incluye taquicardia, hipotensión o incluso llegar a un choque anafiláctico. Como todos estos mecanismos, pues va a suceder en los primeros segundos o minutos o incluso puede llegar a tardarse algunas horas. Si tenemos una reacción de tipo 4, se va a manifestar como una dermatitis por contacto y se va a presentar de 1 a 3 días posterior a que el paciente tuvo la exposición a este medicamento. Y lo más común es que sea secundario a cremas, por ejemplo, el EMLA que utilizamos en algunos de los procedimientos que vamos a hacer en piel, o en casos muy raros, incluso se ha llegado a reportar cuando el paciente recibe alguna inyección por algún anestésico local. Pero bueno, normalmente vamos a ver que este tipo de reacciones se van a presentar en el medio odontológico y es importante que consideremos que puede haber una gran cantidad de causas diferentes o diagnósticos diferenciales que podrían excluirnos la hipersensibilidad a los anestésicos locales. Entre ellos, los más comunes van a ser la clorexidina y el látex, que aparte estos dos se han relacionado o tienen este mecanismo tipo 1 que nos puede llegar a ocasionar anafilaxia. Pero también tenemos que considerar antibióticos, analgésicos, glucocorticoides y medios de contraste. Por lo tanto, si tenemos cualquier reacción perioperatoria, siempre considerar clorexidina y látex al momento de hacer nuestra investigación. Ahora, otro punto importante. Como hablábamos, son las reacciones adversas que van a ser ocasionadas por estos anestésicos locales, que nos van a generar un gran reto a nosotros como alergólogos. ¿Por qué? Los informes de las reacciones adversas a los anestésicos locales generalmente se atribuyen a 3 causas. 1, reacciones a la epinefrina, síncope vasovagal por alguna crisis de ansiedad o una toxicidad por sobredosis, y se pueden manifestar a manera de agitación, tinnitus, disgeusia, mareos, confusión, espasmos musculares, convulsiones, sofocos, sudoración, algunos otros síntomas gastrointestinales, incluso llegar a síntomas cardiovasculares. O también pueden llegar a producir parálisis motora, sensorial, pérdida de la conciencia, paro respiratorio cardiovascular con hipotensión, arritmias, pérdida del control de los esfínteres. Entonces vemos que es una gran cantidad de efectos secundarios que son atribuidos a los anestésicos locales. Ahora, las reacciones adversas que van a darse vaya por la epinefrina pueden ser palidez, sudoración, agitación, taquicardia, hipertensión y dolor torácico. Si vemos esta sintomatología, algunas nos podrían hacer pensar que el paciente está teniendo alguna reacción alérgica, pero no. Aquí el problema va a ser que podamos diferenciar entre una reacción alérgica medicamentosa, a una que no es alérgica. ¿Por qué nos mandan a estos pacientes? Esto es algo que me pareció muy interesante. Este fue un estudio realizado en el 2021
en donde veían cuál era como las principales razones por las que se solicitaba algún estudio de investigación alergológica para anestésicos locales. Y vemos que el 54% de las referencias al alergólogo van a ser por alguna alergia a medicamentos, pero no por anestésicos locales, sino porque a lo mejor tiene antecedente de que tuvo reacción alérgica a algún AINE, algún antibiótico, y esto de que nos habla de que hay una muy grande preocupación entre el paciente y el médico por la seguridad para poder utilizar un anestésico local. Si vemos únicamente el 35% de los pacientes que se estudiaron en esta investigación fueron porque sí tenían una historia de reacción de hipersensibilidad a los anestésicos locales y en menor cantidad pacientes que tenían antecedente de urticaria crónica, angioedema o asma. Y principalmente, casi el 80% de todos los pacientes son referidos por los dentistas u odontólogos. En este estudio se realizaron 452 provocaciones para ver cuáles eran como los anestésicos más prevalentes. ¿Y qué fue lo que encontraron? La articaína fue el medicamento más incriminado, es decir, todos pensaban o llegaban diciendo que la articaína fue el que les había ocasionado la reacción de hipersensibilidad. El medicamento más probado, es decir, al que se le hicieron más pruebas, fue la lidocaína, esto principalmente porque se utiliza como medicamento alternativo, seguido de la mepivacaína. Y de los 398 pacientes que ellos probaron, únicamente 14 tuvieron pruebas positivas, que fueron 18, que representa un 3.98%, lo que nos habla de la muy baja cantidad de reacciones alérgicas que pueden provocar este tipo de medicamentos. Y ellos encontraron que los únicos predictores independientes para que el paciente tenga pruebas positivas es que tenga un antecedente de reacción de hipersensibilidad a un anestésico local y que en esta reacción el paciente haya presentado algún síntoma grave como hipotensión o alguna alteración cardiovascular. Y la mayor proporción de pruebas positivas la tuvo la bupivacaína. En este otro estudio también vieron que el medicamento más incriminado fue la articaína y que los síntomas que los pacientes que sí llegaron a presentar se dieron en un tiempo de 1 a 5 minutos. ¿Y cuáles fueron los síntomas más comunes? Alteración, dolor u opresión torácica, disnea, palpitaciones, taquicardia, mareo, alteraciones de la visión o de la escucha. Que vamos a ver que estos síntomas se relacionan un poquito más a lo que hablábamos de síncopes vasovagales o de crisis de pánico o ansiedad en el paciente que le están aplicando el medicamento. Este fue otro estudio que habla de 20 años de experiencia en un centro de alergia y ellos también vieron que en cuanto a los diagnósticos finales, el principal diagnóstico que vieron en los pacientes eran reacciones psicosomáticas. Los pacientes presentaban hiperventilación, ataques de pánico y cuando se hablaba específicamente de la alergia al anestésico local, únicamente un 2% llegó a presentar síntomas sugestivos de esto. Para que nosotros podamos hacer el diagnóstico, tenemos varias herramientas que nos pueden ayudar en el caso de los anestésicos locales, que pueden ser pruebas cutáneas por punción, pruebas intradérmicas, pruebas de parche, prueba de provocación. Aquí va a depender del tipo de mecanismo que presentó mi paciente. Si él tiene una reacción de tipo 4, es decir, una dermatitis por contacto, lo que yo haría en este momento sería hacer prueba de parche con el anestésico que sospecho y aparte un anestésico alternativo para proporcionarle una opción segura a mi paciente. Si la prueba está positiva, yo corroboro que es una alergia de tipo 4. Si la prueba está negativa, pero yo tengo sospecha o tiene algún otro síntoma que me pudiera hacer sospechar de una reacción de tipo 1, me tendría que ir hacia el otro lado del algoritmo, que sería una reacción de tipo 1. Pacientes que tienen urticaria, angioedema, broncoconstricción o en el peor de los casos que han desarrollado una anafilaxia. En este caso, pues utilizaría ya sea una prueba cutánea o una prueba intradérmica. Y si la prueba está positiva, ya tengo mi diagnóstico de hipersensibilidad anestésico local y tengo que hacer una prueba cutánea a un medicamento alternativo. En caso de que la prueba intradérmica y cutánea salga negativa, tengo la opción de hacer una prueba de provocación. Y si la reacción está positiva, pues inmediatamente me voy de igual manera al diagnóstico. Y si la reacción, la prueba está negativa, pues mi paciente es tolerante y puede recibir el anestésico local. Vamos a hablar de los anestésicos generales. Este tipo de medicamentos pues son necesarios para todos los pacientes que se van a someter a algún procedimiento quirúrgico. Y aquí químicamente lo vamos a dividir en dos grupos que no están, químicamente relacionados, que los vamos a dividir como barbitúricos y no barbitúricos. Estos se llaman hipnóticos.
Los barbitúricos, la verdad es que desde hace mucho tiempo que han caído en desuso, y de los que todavía se llegan a utilizar con un poquito más de frecuencia es el tiopental. Pero este tiene algo interesante, que ya que sí se han informado algunas reacciones que parecieran ser mediadas por IgE, sin embargo, la mayoría de estas van a ser inducidas por liberación inespecífica de histamina. Es decir, se va a activar el mastocito por alguna otra razón, como las que veíamos con anterioridad, que puede ser por activación de ciertos receptores. Dentro de los no barbitúricos, los que se van a utilizar con más frecuencia es el propofol y la ketamina. Y estos se ha visto que se asocian con muy poca frecuencia con la anafilaxia perioperatoria. Tenemos el etomidato, que realmente se considera una opción segura en términos de potencial alérgico, y las benzodiazepinas, que también muy rara vez vamos a ver que van a ocasionar reacciones de hipersensibilidad. Y cuando sí ocasiona, lo que tendríamos que sospechar en primera instancia sería el midazolam. Y en cuanto a los anestésicos inhalados, la verdad es que no hay informes de alergia a los anestésicos volátiles inhalados hasta el momento. Vamos a empezar con el propofol, que es el medicamento más utilizado. Este medicamento antes sí tenía un poquito más de frecuencia de desencadenar reacciones de hipersensibilidad, porque tenía un diluyente que se llama Cremofor, que si recordamos es el mismo que se utiliza en los quimioterapéuticos y que está identificado como un alérgeno potencial. Sin embargo, se eliminaron y con esto disminuyeron las tasas de reactividad. Las verdaderas reacciones de hipersensibilidad al propofol se deben a los grupos diisopropilo, que son los alérgenos que están como identificados, que sería el 2,6-diisopropilo. Algo importante en la preparación de esta emulsión del propofol es que está hecho a base de 1.2% de lecitina de huevo, 10% de aceite de soya y también tiene glicerol. Esto pues ha despertado ciertas preocupaciones en cuanto a los anestesiólogos o a los médicos, sobre todo porque el propofol es un medicamento anestésico muy utilizado en la población pediátrica. Saber si podría o no tener una implicación en los pacientes que tienen alergia al huevo, maní y soya. ¿Por qué? Bueno, tiene lecitina de huevo, tiene soya y sabemos que existe una reactividad cruzada entre soya y maní, al menos en un 5%. Pero que se ha visto, se han hecho una gran cantidad de estudios y la verdad es que no se ha visto que haya motivos para contraindicar estos medicamentos en pacientes con alergia alimentaria. De los estudios que leí, la verdad es que solo encontré un reporte de caso de urticaria en un paciente que tenía alergia al huevo, pero en general es como costo-beneficio y vemos que el propofol pues, es un medicamento que se va a utilizar o es recomendado de primera línea para utilizarlo en estos pacientes. Por lo tanto, no está contraindicado en ningún paciente que tenga alergia al huevo, maní o soya. Luego tenemos a las benzodiazepinas, que también les decía que es algo bastante raro. De 1960 a la fecha son muy poquitos los reportes de caso que se han investigado o que se han constatado de que haya provocado alguna reacción alérgica. De estos, los medicamentos más implicados han sido el clordiazepóxido, el diazepam, principalmente porque contiene propilenglicol, el furazepam y el midazolam, que vemos que es como que el más frecuente. Dentro de los reportes de caso, los síntomas que más se han reportado han sido la urticaria, la angioedema, el prurito, la opresión torácica, la hipotensión, bradicardia, taquicardia e hipoxia. De todos estos casos que estuvimos estudiando por aquí, únicamente había 2 reportes de caso que sí incluían niveles de triptasa, por lo tanto sí podemos decir, bueno, sí fue una reacción mediada por IgE. Y el metabolito común o que han visto que ocasiona el problema de alergia en estos medicamentos es el desmetildiazepam, que es la fracción antigénica de la alergenicidad cruzada dentro de todas las benzodiazepinas. Esto del valor predictivo negativo me pareció muy interesante porque es un estudio en el que se evaluó qué tanta era la indicación de que nosotros hagamos pruebas cutáneas para los anestésicos locales. Si vemos en la tabla de por acá, estos fueron todos los medicamentos que se probaron. Nos vamos a quedar con anestésicos opioides y bloqueadores neuromusculares. Y esto fue el total de pruebas que se realizaron. Esto fue preoperatorio, es decir, a todos estos se les hizo la prueba. Si se fijan las pruebas positivas, el que más tuvo pruebas positivas fue el propofol, seguido del tiopental y la morfina. Pero bueno, ya después sometieron o expusieron a los pacientes este tipo de medicamentos y estas fueron las reacciones que realmente, bueno, los pacientes que realmente tuvieron reacción. Solamente uno del tiopental y un paciente que hizo atracuria. Esto nos habla de un valor predictivo negativo bastante alto, de que, bueno, ¿qué tanto conviene o no hacerle una prueba? Porque si la prueba está negativa, lo más probable es que el paciente no vaya a desarrollar una reacción de hipersensibilidad.
Y vemos que pues es casi el 100% para casi todos los medicamentos utilizados en la anestesia. Luego pasamos a los bloqueadores neuromusculares, que son la principal causa de anafilaxia perioperatoria en nuestro país. Y aquí los vamos a dividir como la succinilcolina. Luego tenemos a las benzilsoquinolinas, que es el atracurio, cisatracurio, doxacurio y mivacurio. A los aminoesteroides o bloqueadores neuromusculares de tipo benzilocicoquinolinio, que es el pancuronio, ropacuronio, rocuronio y decuronio. Vamos a ver que el principal causante que se ha reportado es el suxametonio o la succinilcolina, que tiene una tasa de positividad de más del 60%. Y además tiene la mayor tasa de reactividad cruzada, sobre todo con el rocuronio y con el becuronio. Aquí se los pongo de mayor a menor los medicamentos neuromusculares que pueden ocasionar reacciones. Succinilcolina, rocuronio, becuronio, atracurio, cisatracurio, pancuronio y mivacuronio. Algo muy importante a estudiar es por qué los pacientes presentan con tanta frecuencia reacciones de hipersensibilidad a los bloqueadores neuromusculares. Principalmente, o lo que nos hace sospechar es que el paciente ya tuvo una sensibilización previa con el medio ambiente. Por lo tanto, no es necesario que mi paciente se haya expuesto a algún bloqueador neuromuscular para que pueda desarrollar alguna reacción de hipersensibilidad. Los epítopos que contienen un ion de amonio cuaternario o un grupo de amina terciaria son muy comunes en medicamentos, alimentos, cosméticos y materiales. Y estos iones de amonio cuaternario o terciario son los responsables de ocasionar las reacciones de hipersensibilidad. Por lo tanto, si mi paciente estuvo expuesto a algún medicamento, alimento, cosmético o material desinfectante que lo tenía, puede ser que cuando se exponga durante un procedimiento quirúrgico vaya a ser una reacción. Hay una hipótesis de la folcodina, que es un fármaco antitusivo que antes se utilizaba de forma muy frecuente, sobre todo en Europa, y ellos vieron que contenía epítopos de iones de amonio cuaternario y tenía una estructura química muy similar tanto a la morfina como a los bloqueadores neuromusculares. Este medicamento ya se prohibió, hicieron este estudio en Noruega y ellos vieron cómo después de que el medicamento salió del mercado, la tasa de anafilaxia perioperatoria secundaria a bloqueadores neuromusculares se fue sumamente para abajo. Otro grupo de riesgo que nos hablan son los estudiantes o las personas que se dedican a ser peluqueros o que trabajan en estéticas, porque muchos de los materiales que utilizan para desinfectar los cepillos o las tijeras que utilizan contienen estos iones de amonio cuaternario y podrían pues ser una población en riesgo para desarrollar alergia a los bloqueadores neuromusculares. ¿Cómo se da el mecanismo de alergia? De igual manera pueden ser mecanismos inmunológicos como no inmunológicos. En los mediados por IgE se debe a la estructura de amonio cuaternario que representa el principal epítopo antigénico de los bloqueadores neuromusculares y el principal medicamento que va a ser característico de esta reacción mediada por IgE va a ser el rocuronio. Luego tenemos a las no mediadas por IgE, que va a ser por liberación directa de histamina por activación del mastocito, principalmente por activación del receptor X2 acoplado a proteína G asociado a MAS. Y los medicamentos característicos van a ser el atracurio, el mivacurio y el cisatracurio. Y van a representar hasta el 50% de todos los casos de reacciones de hipersensibilidad a bloqueadores neuromusculares. Luego tenemos a los opioides o los opiáceos. La verdadera hipersensibilidad inmunológica es extremadamente rara. Se presenta en 1 por cada 100,000 a 200,000 procedimientos anestésicos o que utilicemos estos medicamentos. La mayoría de las reacciones de hipersensibilidad van a ser de reacciones no inmunológicas, es decir, por activación directa del mastocito, por activación de ciertos receptores. Y se ha visto, por ejemplo, que la codeína y la morfina son los que más frecuentemente van a ocasionar síntomas, sobre todo cutáneo, pero esto dependiendo de la dosis. No sé si en algún momento les tocó, yo me acordaba que cuando los pacientes les aplicaban morfina, inmediatamente empezaban con un prurito así muy intenso o presentaban urticaria. Esto sería por activación del mastocito. Y de los mecanismos mediados por IgE, el que más va a presentar reacciones va a ser el fentanilo. Hay algunos factores de riesgo que se han propuesto para la hipersensibilidad de estos medicamentos, que es que tengan una sensibilización previa a otro fármaco, que tengan una adicción a las drogas, sobre todo la heroína. ¿Por qué? Porque comparte su estructura química con la morfina, que el paciente tenga una edad avanzada, más de 65 años, que tenga obesidad, EPOC, apnea del sueño, y se describió un polimorfismo que es el CYP2D641, que aumenta el riesgo de presentar eventos adversos, específicamente con la oxicodona y con la hidrocodona.
Ahora, estas manifestaciones clínicas, vamos a hablar nuevamente del espectro de las reacciones de hipersensibilidad perioperatoria en general. El paciente puede llegar a presentar síntomas prodrómicos como prurito, disnea o disconfort. Sin embargo, como veíamos al inicio, estos síntomas pueden llegar a no ser reconocidos, sobre todo porque el paciente está completamente cubierto, lo que hace que pues, no se den cuenta de si tiene, por ejemplo, alguna roncha. El anestesiólogo es el que va a reconocer los síntomas inespecíficos, pero ya cuando presenta algo un poquito más grave, como que tuvo caída en la presión arterial, que tuvo desaturación, que está teniendo dificultad para ventilar al paciente o que está presentando alguna arritmia o colapso cardiovascular. Y la reexposición puede provocar una reacción más grave y potencialmente mortal. Es decir, si no identificamos cuál fármaco fue y le volvieron a aplicar, pues ahora sí el paciente de presentar ronchas ya se va a ir algún síntoma más grave. Y aquí es donde viene nuestra primera sospecha, que si nos llegan a presentar un paciente que tuvo alguno de estos síntomas, lo primero que tenemos que pensar es que lo más probable es que haya sido en la etapa de inducción y que haya sido un bloqueador neuromuscular, un antibiótico o un opiáceo, ya que el 90% de las reacciones se van a dar en este periodo por este tipo de medicamentos. Dentro de las reacciones cutáneas van a ser las más frecuentes, pero hasta un 90% no van a ser mediadas por IgE. Eso es algo a considerar. Los síntomas cardiovasculares se van a manifestar como hipotensión, taquicardia, colapso cardiovascular o bradicardia, y los síntomas respiratorios principalmente como broncoespasmo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de asma. Dentro de los diagnósticos diferenciales no alérgicos, si me hablan por un paciente que tuvo hipotensión aislada, no inmediatamente voy a presentar que fue una anafilaxia. Puede ser una sobredosis de los agentes anestésicos, que haya sido un efecto vasodilatador del bloqueo neuroaxial, síndrome de implantación de cemento óseo, embolia de líquido amniótico, embolia pulmonar, que esté teniendo algún tratamiento con algún antidepresivo tricíclico o que el paciente tenga algún otro tipo de choque. Si únicamente fue broncoespasmo, que el paciente tenga asma o EPOC no diagnosticada o no controlada y que así se haya sometido al procedimiento, que haya presentado hiperreactividad de las vías respiratorias por factores predisponentes como el asma, el tabaquismo o infecciones virales, que haya habido una profundidad inadecuada de la anestesia, mala posición del tubo endotraqueal o que haya presentado alguna broncoaspiración. Y si me hablan porque el paciente únicamente presentó angioedema, puede ser edema debido a la manipulación de los tejidos blandos durante la intubación, angioedema provocado por inhibidores de la ECA o angioedema heredado o adquirido que el paciente tenga ya como una comorbilidad. El manejo en la sala de operaciones no nos va a tocar a nosotros, le va a tocar al anestesiólogo y al cirujano, pero es importante que pues nosotros recomendemos cuál sería el algoritmo a seguir. Igual que en toda la anafilaxia, para administración del agente sospechoso, control de la vía aérea, proporcionar oxígeno, FiO2 al 100%, iniciar una resucitación con el ABC, vía aérea, respiración y circulación, pedir ayuda cualificada y siempre pues en el anestesiólogo tener una adecuada comunicación con el cirujano. Vamos a clasificar nuestra anafilaxia, grado 1, 2, 3 o 4. Si únicamente fue 1, es decir, está limitada a síntomas cutáneos, podemos tener a lo mejor únicamente con la administración de antihistamínico, y a partir del grado 2 ya está indicada las dosis de adrenalina y la fluidoterapia. Si mi paciente no responde al tratamiento, me voy a la segunda línea, que sería una infusión con vasopresor por medio de una bomba de infusión, glucagon si está tomando algún medicamento como beta bloqueadores. Si es un broncoespasmo que no responde, utilizar beta-2 agonistas de acción corta, o si es bradicardia, pues utilizar la atropina. Y lo ideal, en un mundo ideal, sería que al momento en que mi paciente ya esté estabilizado, poder tomar niveles de triptasa para poder como corroborar la anafilaxia. El seguimiento del paciente, porque también es algo que nos preguntan en las interconsultas, bueno, mi paciente ¿a dónde va o qué voy a hacer con él? Si fue un grado 1, se puede dar alta médica después de la resolución y si no tiene ninguna complicación con su cirugía. Grado 2, monitoreo en área de cuidados posanestésicas y alta médica después de que se recupere. Grado 3, resucitación y monitoreo en área posanestésica y alta médica dependiendo de la evolución del paciente. Y si fue un grado 4, lo ideal es que se quede en cuidados intensivos en observación por lo menos 24 horas. Al alta del paciente lo que se debería hacer es darle un reporte de una hoja con el reporte de anestesiología para ver todos los medicamentos que se le aplicaron y decirle cuáles medicamentos debería evitar, enviar al estudio con el alergólogo de 4 a 6 semanas posteriores al alta y pues informar a farmacovigilancia. En cuanto a la evaluación diagnóstica,
lo importante para nosotros va a ser hacer una adecuada historia clínica. Ver el reporte del anestesiólogo para ver cuáles son los medicamentos que se aplicaron y en qué momento se aplicaron, para poder hacer así una correlación con los signos y síntomas de la reacción, clasificar el grado de severidad y siempre ver si el paciente tiene algún historial personal de atopia o hipersensibilidad a algún otro medicamento y verificar si tenía algún factor de riesgo que me pudiera haber agravado la reacción. Este es una historia que proponen aquí en el artículo que se me hizo muy padre, que ponen, por ejemplo, todos los medicamentos que se utilizaron en la preanestesia o en la anestesia, la dosificación, el tiempo en que se utilizó, cuáles fueron los síntomas que presentó mi paciente y cuáles son los medicamentos que le dieron. De esta manera, pues sería mucho más fácil que nosotros pudiéramos hacer una adecuada evaluación de cuáles podrían ser las causas, vaya. Ya cuando tengo a mi paciente, 4 a 6 semanas puedo hacer una prueba cutánea y pruebas intradérmicas. ¿Qué pasa? Aquí algo interesante es que pueden ocurrir falsos positivos con ciertos fármacos como los bloqueadores neuromusculares, nivacurio, atracurio, cisatracurio, succincolina, tiopental y opioides porque son liberadores de histamina y no necesariamente me va a hablar de una reacción mediada por IgE, pero puede llegar a ser la rancha. En los bloqueadores neuromusculares, las pruebas tienen una sensibilidad del 95%, una especificidad del 96 al 98%, y siempre va a ser importante que haga o pruebe una alternativa por reactividad cruzada por si el paciente se tiene que someter en algún momento a otro tipo de procedimiento. Aquí les pongo cuáles son las diluciones que se deben utilizar para hacer cada una de las pruebas cutáneas. Específicamente en los anestésicos locales, siempre va a ser muy importante que no utilicemos preparaciones que tengan lidocaína. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar alguna reacción grave en la piel. Estos serían los del resto de los medicamentos que incluyen hipnóticos, bloqueadores neuromusculares y opioides. Ahora, ¿cuáles son los escenarios clínicos a los que nosotros nos vamos a enfrentar como alergólogos? Número 1, que tengo un paciente que no tiene antecedente clínico de reacción alérgica perioperatoria, pero quiere pruebas. ¿Qué haríamos en este escenario? Pues la verdad es que no habría indicación para realizar pruebas cutáneas, que son como muchos casos que nos llegan aquí a la consulta. Número 2, mi paciente sí tiene un historial previo de reacción y tiene información detallada sobre cómo fue la cinética de la reacción, los fármacos y los agentes administrados. Lo indicado aquí es que haga yo pruebas cutáneas de forma obligatoria para todos los agentes que se administró, más látex y clorhexidina. Y por último, es un paciente que pudo haber experimentado una reacción, pero no nos proporciona la información clara de cómo fue el episodio, que es el escenario más común. De igual manera, voy a realizar pruebas cutáneas con todos los agentes necesarios para la anestesia, es decir, tengo que incluir un relajante muscular y un opioide. Otras herramientas diagnósticas que yo tengo, o de las que tenemos en las que nos podemos valer, son las herramientas in vitro, como la IgE específica. Este es un método útil cuando se combina con los resultados de las pruebas cutáneas, es decir, aumenta su poder si yo tengo las dos cosas positivas. El método más comúnmente disponible es el Immunocap y existe IgE específica para succinilcolina, para morfina y para tiopental. Y también es posible determinar IgE específica para amonio cuaternario y esto lo podemos utilizar como un marcador de sensibilización para los bloqueadores neuromusculares y para los opioides. Y en cuanto a la prueba de activación de basófilos, útil para confirmar los resultados de mi prueba cutánea cuando tengo muchas dudas o para evaluar reactividad cruzada. Se han descrito resultados prometedores para bloqueadores neuromusculares, sin embargo sabemos que pues, no está muy disponible para el área clínica. También puedo hacer prueba de provocación, que sería el gold estándar, sin embargo no siempre es factible debido a las consideraciones éticas y prácticas, pero podrían hacer que no le neguemos la posibilidad a un paciente de que utilice o no algún anestésico. Y pues esto es un ejemplo de protocolo. Por último, la prevención, pues no se recomienda la detección perioperatoria sistemática de ningún fármaco o grupo de fármacos en pacientes que no tienen un antecedente relevante de reacción, es decir, que únicamente vienen por miedo. Es importante programar la administración de cada medicamento y darle un tiempo para poder detectar la anafilaxia, sin embargo, pues esto sería por parte de los anestesiólogos. Y la medida preventiva más sólida en una evaluación preparatoria detallada sería obtener un historial completo de todas las alergias que tiene mi paciente para sospechar si corre o no el riesgo de desarrollar una reacción de hipersensibilidad. Como conclusiones personales, pues esta hipersensibilidad a los anestésicos forma parte del espectro de la anafilaxia perioperatoria, lo cual representa un reto diagnóstico para nosotros como alergólogos
es imperativo que realicemos una adecuada historia clínica, identifiquemos cuál fue el momento en que presentó la reacción para poder sospechar algún culpable. Las pruebas cutáneas por punción intradérmicas van a ser el enfoque de diagnóstico de elección. Y a pesar de que las reacciones a medicamentos utilizados durante la anestesia son una causa muy rara de reacciones, es necesario que nosotros hagamos un correcto abordaje para poder ofrecerle a mi paciente un ambiente seguro en cuanto a lo perioperatorio. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.